Gracias por haber venido. Estamos inaugurando son las reuniones académicas, que es una, yo diría, tradición que comenzó Mónica Pinto, feliz idea de convocar a distintos profesores, eméritos, profesores titulares, en fin, gente que tenga algo para decir y que nos permita, digamos, compartir un momento con una mirada académica, con un rigor científico, si se quiere, y que nos permita, creo yo, intercambiar distintas ideas. En el discurso de Asunción, los que vinieron habrán escuchado que hice mucho hincapié en la idea de que la universidad, la Facultad de Derecho, es el lugar del intercambio, incluso de la experimentación, donde las ideas se exponen, son argumentos, y lo más entretenido para todos nosotros que compartimos esta actividad tan grata es que un argumento sea superado por otro argumento. Y en definitiva, un argumento que no tiene consistencia, que no tiene peso, bueno, que caiga por su propia ley de gravedad. De manera que, de algún modo, me gusta impulsar esa idea, que este sea un lugar, y bueno, la sala de profesores es un lugar para todos nosotros, es un lugar donde nosotros convivimos, donde nosotros intercambiamos, y creo, si comparto una idea, es un lugar donde nos sentimos todos muy cómodos. Cuando venimos a la Facultad de Derecho y pasamos por esta sala de profesores, sentimos que es nuestro lugar, así nos tengamos la posibilidad de venir todos los días. Yo creo que los que comparten conmigo esta pasión de la docencia, de la facultad, creo que, y veo las caras, asumo que todos comparten esa idea. Por lo tanto, pasar a un segundo nivel y tener la posibilidad en esta sala de escuchar profesores de muchas trayectorias, que vamos a escuchar hoy, y que se escuchen argumentos, bueno, qué interesante, los vamos a escuchar y bueno, serán argumentos, como digo, que podrán ser superados por otros argumentos. Así que de algún modo, formalmente empezamos las reuniones académicas este año, que es la primera, y naturalmente por la época, la última del año, reunión académica. Luego tendremos el brindis, que también es otro momento donde tradicionalmente todos los profesores de Derecho Civil nos juntamos, con mucho placer y también intercambiamos. Pero este es un momento académico. Bueno, en esta ocasión, el invitado de la tarde es, como ustedes saben, Martín Farrell. Martín Farrell, bueno, es abogado de la UBA, es doctor en Derecho de la UBA, con su tesis de metodología del positivismo lógico de 1974. Martín es, bueno, diploma de honor de la carrera de abogacía, fue premio Conex de platino en ética, investigador honorario del Instituto de Investigaciones Filosóficas del SADAF, doctor honoris causa de la Facultad de Palermo, y desempeñó, como muchos saben, el cargo de jefe de la Cámara Nacional de Relaciones Civil y Comercial Federal. Es profesor visitante de muchas universidades extranjeras, destacamos la Yale, la New York University, Pompeu Fabra, y la lista es bastante larga. El listado de libros es muy numeroso, la verdad que da vergüenza mencionarlo, además la mayoría los conoce. A mí me gusta destacar de la tesis doctoral que me gusta, Magíster de Ética, Liberalismo, Utilitarismo, Democracia. Uno relativamente reciente, de hace 3 años aproximadamente, 4, Filosofía Moral, Política y del Derecho. Yo siempre destaco en la labor de Martín, que es un especialista en ética. Él se ocupa mucho de diferenciar los 3 tipos de filosofía, ¿no? La ética, la moral y la política. Y me gusta decirlo así, Martín creo que tiene una destreza para ubicar cuando estamos hablando efectivamente de cada una de las, digamos así, 3 filosofías. Tiene más de, no sé,
artículos, 20 libros. Bueno, es profesor emérito. Martín Farrell, el escenario, el micrófono es tuyo. Te invitamos cordialmente a escuchar. Buenas tardes, gracias por invitarme. Felicito al señor decano por esta iniciativa de diálogo. La película 1985 trajo nuevamente al debate el tema del juicio de las juntas. Y a su vez, el tema del juicio de las juntas, en algunos casos, fue vinculado con la segunda etapa de los juicios de lesa humanidad. Uno de los periodistas que publicitaba la película dijo que el juicio de las juntas era el Nuremberg argentino, lo cual es un disparate. No hay nada más distinto que el juicio de las juntas al juicio de Nuremberg. Desde el momento en que el juicio de las juntas buscó respetar escrupulosamente los derechos y garantías constitucionales, lo que no hicieron los juicios de Nuremberg, porque no tenían ninguna constitución que respetar. Los juicios de Nuremberg aplicaron retroactivamente las normas derivadas del Acuerdo de Londres, mientras que el juicio de las juntas inobjetablemente fue llevado a cabo por la Cámara Federal y confirmado luego por la Corte Suprema. Pero también hay quien ha pensado que la segunda etapa del juicio de lesa humanidad es una continuación de la primera etapa, y no estoy de acuerdo. La segunda etapa del juicio de lesa humanidad sí se aproxima a los juicios de Nuremberg y sí contradicen los principios del derecho penal liberal. Así que hoy, brevemente, para poder dar después lugar al diálogo, voy a tratar de responder a una pregunta, con la cual englobo mi impresión respecto de los juicios de lesa humanidad en esta segunda etapa. La pregunta que voy a intentar responder es la siguiente: ¿resucitará el derecho penal liberal? A eso todo. Quiero comenzar aclarando dos aspectos vinculados con esta pregunta. Primero, el alcance espacial de la pregunta que he formulado se limita al ámbito argentino. Hay países, como los Estados Islámicos, donde el derecho penal liberal no puede resucitar simplemente porque nunca lo olvida. Y hay países de Europa Occidental donde el derecho penal liberal se encuentra floreciendo, por lo que la pregunta misma sería superflua. Segundo, y contra lo que pudiera parecer, no se trata de una pregunta decididamente pesimista, puesto que acepta al menos la posibilidad de la resurrección. Formuladas estas aclaraciones previas, lo que debo hacer ante todo es precisar qué es lo que entiendo por derecho penal liberal. En términos de contenido, no creo que pueda superarse la caracterización de Stuart Mill en un libro. Cito: el único fin por el cual la humanidad tiene permitido, individual o colectivamente, interferir con la libertad de acción de cualquiera de sus miembros es la autoprotección. El único propósito por el cual el poder puede ser correctamente ejercido sobre cualquier miembro de la comunidad civilizada en contra de su voluntad es prevenir el daño a otros. Su propio bien, sea físico o moral, no es justificación suficiente. Fin de la cita. Este principio es el que determina el contenido del derecho penal liberal. Pero además del contenido, el derecho penal liberal contiene ciertas garantías vinculadas con el proceso penal. Entre ellas, voy a mencionar al respeto por la cosa juzgada, la irretroactividad de la ley penal, la prescriptibilidad de la acción, la retroactividad de la ley penal más benigna y la presunción de inocencia. También un derecho penal liberal debería propiciar un grado más amplio de disponibilidad de la acción penal, sugiriendo que algunos delitos contra la propiedad se convirtieran en delitos de acción privada. Cuando pienso en el derecho penal liberal, entonces, estoy pensando en el contenido que he descrito sumado a las garantías que acabo de enumerar. ¿Tiene capacidad de resucitar
Argentina un derecho penal de este tipo? En rigor, por el alcance que acabo de otorgarle, nunca existió en Argentina un derecho penal de esta clase en relación al contenido, ni tampoco en relación al grado de disponibilidad de la acción penal, aunque sí en relación a las garantías constitucionales. Por eso, solo voy a considerar tanto al contenido del derecho penal cuanto al alcance de la disponibilidad de la acción como unas metas a alcanzar. Y voy a identificar el derecho penal liberal simplemente con la ausencia de retroceso en la persecución de esas metas. Para responder a la pregunta que formulé al comienzo, entonces, voy a considerar algunos fallos importantes de la Corte Suprema y a mostrar su incidencia en la respuesta que se pueda alcanzar. Comenzaré con fallos que sugieren una conclusión triste. Continuaré equilibradamente con otros que justificaron en su momento algo de optimismo y concluiré, lamentablemente, con otra nota triste. No defenderé aquí las virtudes del derecho penal liberal, lo que he hecho en otros lugares. Sencillamente es la posición que prefiero y la daré por aceptada. Hay un rasgo objetivo, sin embargo, que no puede ser ignorado. Es el sistema que consagra la Constitución nacional. No es necesario adoptar entonces una perspectiva moral e incorporar la ideología liberal en la interpretación constitucional. La ideología liberal forma parte de la Constitución, forma parte del derecho argentino. Un positivista jurídico que interprete la Constitución debería naturalmente interpretar los derechos y garantías de una manera liberal. Quiero advertir asimismo que esta no es la única forma posible de interpretar los falsos que menciono. Es, sí, la mejor forma de hacerlo si el interés se concentra en el derecho penal liberal. Hay otros rasgos que voy a dejar de lado y que, sin embargo, podrían ser objeto de un análisis fructífero. La tesis central del trabajo es muy simple. El enemigo del derecho penal liberal en la Argentina aparentemente es el derecho internacional, aunque en realidad es la forma como el derecho internacional para América Latina ha sido interpretado por muchos jueces y por la propia Corte Interamericana. Parece una tesis curiosa si advertimos que las convenciones internacionales contienen numerosas cláusulas tomadas del propio derecho penal liberal. Pero en Argentina ocurrió algo peculiar. Se recurrió equivocadamente al derecho internacional para dejar de lado el derecho penal liberal, de donde la única manera de resucitar el derecho liberal consiste en acotar el alcance que los tribunales asignan al derecho internacional. Por eso, y en contra de lo que podría pensarse a primera vista, el fallo decisivo en la defensa del derecho penal liberal es el que se dictó en el caso Fontenelle. Pero como también he señalado antes, consistía en entenderlo como un enfrentamiento entre el derecho penal y el derecho constitucional y el derecho natural extraído por otro lado del derecho internacional, no es muy convincente. Para respetar el lenguaje de la Corte Suprema, voy a optar por la descripción que mencionaré a continuación. El caso Arancibia Claret. El 24 de agosto de 2004, la Corte Suprema inició el desmantelamiento del derecho penal liberal en el caso Arancibia Claret, que involucraba a un represor de nacionalidad chilena. La Corte entendió allí que la acción penal es imprescriptible en el caso de los delitos de lesa humanidad. El tribunal comenzó recordando lo obvio. La prescripción de la acción penal está estrechamente ligada al principio de legalidad y no es susceptible de que se le aplique una ley ex post facto. Pero enseguida encontró una excepción en los crímenes de lesa humanidad, los cuales, dijo, permanecen vigentes para las sociedades nacionales y para la comunidad internacional, lo cual conduce a declararlos imprescriptibles por, cito, la grave preocupación de la opinión pública mundial. En el caso de que se impidiera el castigo de los responsables debido a la prescripción. Para soslayar el tema de la retroactividad de la ley penal, la Corte invocó la existencia de una costumbre internacional previa. Y nos aquí, olvidando sus hasta allí impecables credenciales
sostuvo que la aplicación de las disposiciones del derecho interno respecto de la prescripción constituía una violación del deber del Estado de castigar y sancionar. ¿De dónde? De la apariencia. Él estaba sugiriendo que el Estado debía sancionar sin considerar los derechos y garantías constitucionales, lo cual, supongo, también debería haber provocado una grave preocupación de la opinión pública mundial. El juez Bogiano, que no tenía ningún pasado liberal que preservar, sostuvo que no debía adoptarse una interpretación dogmática del artículo 27 de la Constitución, con prescindencia de las valoraciones históricas que obligaban a tomar en cuenta los nuevos desarrollos del derecho internacional. Y el juez Maqueda afirmó que el derecho de gente quedaría debilitado si se aplicaba a los delitos de lesa humanidad un régimen similar al que operaba en los casos de crímenes comunes. Pero el derecho penal liberal también tuvo sus defensores. El juez de Lucio aplicó su sentido común y llegó a la conclusión de que las convenciones internacionales no se podían aplicar retroactivamente, ya que ello violaría el artículo 18 de la Constitución Nacional, puesto que el principio de legalidad no podía modificarse retroactivamente en perjuicio del rey. Y el juez Fayet, como seguiría siendo en casos posteriores, también habló en favor del derecho penal liberal, recordando que la aplicación retroactiva de la Convención Internacional era contraria al principio de legalidad. Aunque el propio texto de la Convención dispusiera su aplicación retroactiva, dijo, ello resultaría contrario al artículo 27 de la Constitución Nacional, de donde sería nula cualquier previsión de un tratado que importara un avance sobre ese artículo. Voces sabias, sí, pero voces en disidencia, esto es, voces en minoría. La mayoría del tribunal había comenzado la tarea de socavar al derecho penal liberal, empleando para ello el derecho internacional. El caso Simón. Esa labor continuó 10 meses más tarde. La Ley de Obediencia Debida, número 23.521, estableció para la exhibición de la pena una condición objetiva de no punibilidad respecto de quienes habían revistado en los grados militares que indicaba el primer párrafo de la ley, estableciendo una presunción iuris et iure de que obraron en virtud de obediencia debida. En un acto jurídicamente asombroso, el Congreso Nacional declaró la nulidad de dicha ley y motivó el fallo de la Corte en el caso Simón, resuelto el 14 de junio del año 2005. Decidir en favor de lo establecido por el Congreso era una pesadilla liberal, puesto que el caso involucraba 3 de los principios liberales que acabo de enumerar: la aplicación retroactiva de la ley penal, el desconocimiento de la cosa juzgada y el cuestionamiento a la prescriptibilidad de la acción penal. La mayoría de la Corte Suprema hizo realidad la pesadilla, invocando nuevamente el derecho internacional. El tribunal recordó las modificaciones fundamentales en materia constitucional que había experimentado el derecho argentino desde la resolución del caso anterior acerca de este tema, esto es, el caso Camps, en especial los niveles del Estado frente al orden jurídico interamericano. Consideró que las amnistías eran constitucionalmente intolerables si abarcaban violaciones de derechos humanos y señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había recomendado la adopción de medidas para individualizar a los responsables de esas violaciones. Luego, invocando el caso peruano Barrios Altos, que decidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e ignorando por completo las patentes diferencias con el caso que estaban resolviendo en ese momento, la Corte Argentina interpretó individualizar como castigar y entendió entonces que los beneficiarios de la ley en cuestión no podían invocar ni el principio de irretroactividad de la ley, ni la cosa juzgada. El régimen para el derecho penal liberal se expresó textualmente en estas palabras, cito: la sujeción del Estado argentino a la jurisdicción interamericana impide que el principio de irretroactividad de la ley penal pueda ser invocada para incumplir los deberes asumidos en materia de persecución de violaciones graves a los derechos humanos. Fin de la cita.
Si tenemos en cuenta que entre los integrantes de la mayoría de la Corte Suprema en este fallo figuraba nuevamente el juez Enrique Petrarca, un pesimista hubiera dicho sin duda que el derecho penal liberal murió en Argentina el 14 de junio de 2005 y la única tarea posible era intentar su resurrección futura. Pero la situación resultó menos desesperante por la ejemplar disidencia, otra vez, del juez Fayet. Observó Fayet que la norma internacional utilizada por la Corte no respondía a la doble precisión de los hechos punibles y de las penas acordadas, ni se ajustaba al requisito de ser previo hecho de la causa, que son recaudos que la Constitución exige y que forman parte, creo yo, de los postulados del derecho penal liberal. En cuanto a la imprescriptibilidad prevista en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, Fayet entendió que ella resultaba contraria a la proscripción de la aplicación retroactiva de la ley penal, la cual establece el principio de legalidad, el cual constituye, vuelvo a agregar, otra de las tesis del derecho penal liberal. Fayet hizo notar también que los tratados deben ajustarse y guardar conformidad con los principios del derecho público establecidos en la Constitución, y que toda cláusula contenida en un tratado que violara las prescripciones del artículo 27 de la Constitución Nacional sería nula. Como puede verse, leyendo esta disidencia aleccionadora, todavía quedaba una chispa de vida en el derecho penal liberal. Casi la apaga definitivamente, sin embargo, el caso que voy a considerar ahora, el caso de Riveros. Pasaron un poco menos de 2 años y la Corte volvió a mostrar su indiferencia por otra institución del derecho penal liberal. Esta vez la cosa juzgada. Lo hizo en resolver el caso Riveros el 13 de julio de 2007, en el cual se discutía la situación de un militar indultado por el presidente Menem. La Cámara de Apelaciones había rechazado la inconstitucionalidad del indulto y, en consecuencia, sobreseído Riveros. Luego la Corte había decidido que el recurso extraordinario estaba mal concedido, de donde el sobreseimiento pasó a una autoridad de cosa juzgada. Por cierto, parecía insuficiente, en un caso posterior, aquí no, la propia Corte había declarado expresamente la constitucionalidad de los indultos de Menem. Nuevamente aquí, como era de esperarse, la Corte argumenta en base al derecho internacional, buscando lo que denominan un control de convencionalidad entre las normas internas por una parte y la Convención Americana de Derechos Humanos por la otra. Esta actitud, a su vez, la conduce a declarar la imposibilidad constitucional de indultar autores de delitos de lesa humanidad y a sostener que la cosa juzgada no puede conducir a que queden impunes hechos aberrantes. Incluso el principio non bis in idem, dijo la Corte, no es absoluto cuando se trata de sustraer la responsabilidad del imputado de este tipo de delitos. Las causas pueden ser reabiertas, dijo el tribunal, incluso si existe una sentencia en calidad de cosa juzgada, la cual queda desplazada, cito, por las exigencias de la justicia y los derechos de la víctima. Este último ataque al derecho penal liberal tuvo aquí 2 respuestas. Una de ellas, como en los casos anteriores, fue el voto ejemplar del juez Fayet. La potestad de indultar es discrecional, recordó Fayet, por lo que los efectos del indulto son jurídicamente irrevisables. Y el artículo 27 de la Constitución Nacional, por otra parte, impide claramente la posibilidad de la aplicación retroactiva de la ley penal. Fayet volvió a recordar lo que hubiera debido ser obvio. La cosa juzgada tiene jerarquía constitucional y es susceptible de tutela inmediata. Y respecto del principio non bis in idem, que la mayoría de la Corte descartó con tanta rapidez, constituye en cambio para Fayet una de las garantías no novedadas a las que se refiere el artículo 33 de la Constitución, y basta para violarla que se somete a este principio riesgo. La advertencia contenida en el voto fue clara. Si se derogan los derechos y garantías fundamentales, se desmantela el Estado de Derecho, el cual deja de ser. En este caso, Fayet encontró la compañía, se extrañó aquí el voto que debería haber redactado a Petrarca, de la jueza Reginaria, quien hizo notar
que el efecto final e irrevocable de los fallos judiciales es el elemento definitorio de la actividad que corresponde al Poder Judicial. Y esos efectos irrevocables constituyen una garantía constitucional de los derechos individuales. Algebaer recordó también a la mayoría de la Corte la paradoja en la cual estaba incurriendo con su decisión. La Corte no puede eludir los efectos de una decisión firme sin negarse a sí misma, es decir, sin establecer las condiciones para que su propio fallo sea revocado en el futuro. Y ninguna concepción razonable del Poder Judicial como institución es compatible con semejante consecuencia. Pero el derecho internacional, en esta etapa de la Corte, tenía más poder, no solo que el derecho penal liberal, sino también que la propia ley. El caso Fontelecchio. Pero la apertura del camino para posibilitar el retorno del derecho penal liberal ocurrió en realidad el 14 de febrero de 2017, cuando la Corte decide el caso Fontelecchio. Recuerda allí el tribunal que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos es subsidiario, coayudante o complementario del que ofrece el derecho interno. Y es por eso, dice que la Corte Interamericana es un organismo subsidiario y no una cuarta instancia. Los tribunales internacionales son órganos de competencia limitada y carecen de una jurisdicción inherente para seleccionar los remedios que ellos quieren. La parte más importante del fallo, sin embargo, es la que voy a comentar ahora. El tribunal mencionó las disposiciones del artículo 27 de la Constitución Nacional cuando dice que los tratados deben estar en conformidad con los principios de derecho público establecidos en la Constitución. Y señaló que estos principios se traducen en el modo en que deben ser interpretadas las obligaciones asumidas por el Estado argentino. El constituyente ha consagrado una esfera de reserva soberana, delimitada por los principios de derecho público establecidos en la Constitución, a los cuales los tratados internacionales deben ajustarse. La Corte recordó a Joaquín B. González cuando sostenía que un tratado no puede alterar la supremacía de la Constitución Nacional. Eso notar que la reforma constitucional de 1994 ratificó que los tratados de derechos humanos no derogan el artículo alguno de la primera parte de la Constitución. El juez Rosati, en su voto, sostuvo que a partir de la cláusula del artículo 27 de la Constitución no es posible hacer prevalecer automáticamente, sin escrutinio alguno, el derecho internacional sobre el ordenamiento constitucional. Y también recordó el carácter inalterable de los pronunciamientos regulares de la Corte, firmes y pasados de la autoridad de cosa juzgada. ¿Tiene el oyente a esta altura alguna sensación de déjà vu? Por supuesto que sí. Y la causa es muy sencilla. Los argumentos que está exponiendo aquí la mayoría de la Corte son los argumentos que expuso la minoría del tribunal, el Nacir Abel, Simón y Riveros. Son los argumentos en favor de que prescribe la acción penal, de que no se acepte la aplicación de la ley penal retroactiva, de que se respete la cosa juzgada y el principio de indicibilidad. Son los argumentos de Falti y de Algebaer, son los argumentos en defensa del derecho penal liberal. El juez Maqueda fue el único en mantener la posición de la antigua mayoría y dijo que los estados no pueden, por razones de orden interno, dejar de cumplir las obligaciones internacionales ya asumidas. Después de Fontelecchio, no cabía duda alguna acerca de la solución que iba a permanecer en Muña, que era la solución liberal. La única sorpresa que declaró Muña fue el voto del pueblo de Lorenzetti, que pasó de defender la posición liberal de Fontelecchio a defender nuevamente la posición internacionalista de Muña, pero no me corresponde a mí develar el misterio de esta contradicción. El juez Maqueda, en cambio, fue coherentemente internacionalista en ambos fallos, como ahora veremos. El caso Muña. Luego entonces el círculo parecía cerrarse el 3 de mayo de 2017, cuando la Corte Suprema decide el caso Muña. La cuestión se centraba en la eventual aplicación de la ley más digna, en el cómputo del plazo de prisión. El artículo 2 del Código Penal establece que si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito
fuera distinta de la que existe al pronunciarse el fallo, o el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benévola. El artículo 3 expresa que al cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable al procesado. El tribunal consideró que rechazar el pedido de Muiña violaría el principio de legalidad, en tanto el texto del artículo 2 del Código Penal no condiciona su aplicación a circunstancia alguna. El uso del adverbio siempre da cuenta, en efecto, de la clara decisión del legislador respecto de la aplicabilidad universal del principio de ley masculina a todos los casos que no estuvieran explícitamente excluidos, y por lo tanto se aplica a los delitos permanentes, puesto que el legislador no hizo excepción alguna, dijo la Corte, y después no puede hacerlo. Para el Tribunal del principio de legalidad, contenido en el artículo 18 de la Constitución Nacional, se deriva la exigencia de resolver las dudas interpretativas en la forma más restrictiva, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza el derecho penal como la última ratio del ordenamiento jurídico. La defensa del derecho penal liberal aparece explícitamente en el párrafo en el cual la Corte explica que la mejor respuesta de una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad, y la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan al Estado de Derecho. Párrafo que encuentra eco en el voto del juez Rosati cuando dice que un Estado de Derecho no es aquel que combate la barbarie apartándose del ordenamiento jurídico, sino respetando los derechos y garantías que han sido establecidos para todos. Rosati se ocupó también de establecer los límites del internacionalismo, las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino para garantizar la investigación y juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad debe ser cumplida por los tribunales argentinos sin vulnerar los principios constitucionales de legalidad y debido proceso. Hasta aquí, lo que teníamos era la consolidación del derecho penal liberal, cuya restauración comenzaba Fontevecchio. Era el resurgimiento de la opinión minoritaria de la Corte en la dinastía de Clavel, Simón y Riveros, convertida ahora en mayoritaria. Era el acotamiento del internacionalismo, que debía ahora respetar la Constitución. Y era esperable entonces la disidencia de Maqueda, tal como había ocurrido en Fontevecchio. Además de citar, como era previsible, al derecho internacional, Maqueda dijo que en supuestos como los del caso no estaba comprometida la observancia del principio de legalidad, lo cual, agregó, se encuentra en absoluta consonancia con la posición adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Maqueda habló como un internacionalista consistente, que no tiene ningún interés especial en proteger el derecho penal. Lo que, como ya he dicho, no era previsible después de Fontevecchio, es que el grupo del pueblo lenseño ignorara ese caso y volviera a citar el derecho internacional humanitario, a las normas internacionales y a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que insistiera en que este era un caso de delito de lesa humanidad, a que no se le aplica la amnistía, el indulto ni la prescripción, y al cual la interpretación de la ley no puede llevar a una frustración de la finalidad persecutoria. Lorenzetti no resultó, pues, ni un defensor consistente del internacionalismo, ni un protector consistente del derecho penal liberal. El caso de Atalla. El panorama era optimista, pero la historia se oscureció de imprevisto el 4 de diciembre de 2018, cuando la Corte decidió el caso de Atalla. Después de Muiña, el Parlamento decidió ceder ante la protesta popular y dictó la ley 27.362, que supuestamente aclaraba la ley del 2x1, 24.340. La ley aclaratoria se acerca al escándalo jurídico, ya que sostiene que cuando el Parlamento mencionó a quienes sembraran, distribuyeran y vendieran estupefacientes o financiaran esa actividad, en realidad quería referirse a los autores de los delitos de lesa humanidad. Promulgada esa ley, la Corte tuvo que resolver la situación de Rufino Atalla,
que era idéntica a la de Muiña y debía merecer idéntica solución. Lo que no ocurrió, por cierto. Los jueces Lorenzetti y Maqueda mantuvieron su voto en Muiña, invocando otra vez el derecho internacional, y los jueces Rosati y Hamilton cambiaron el suyo, aceptando la interpretación del Parlamento. Sorprendentemente dijeron que ella expresaba, cito, un razonable ejercicio de la potestad interpretativa auténtica del Parlamento, de donde la norma interpretativa había, cito, regido siempre en los términos sin igual significado, por lo que no había ley conceptualmente restrictiva. Penoso para el liberalismo, sin duda. Así como en el pasado, los derechos y garantías constitucionales fueron respetados en los admirables votos de Belucio, Falti y Argibay, los defendió ahora la valiente disidencia de Rosenblatt, quien recordó que la nueva ley, cito, buscó establecer una solución a la que no podía haberse llegado jamás, respetando la ley anterior, la cual no tenía ningún punto oscuro ni dudoso. Rosenblatt entendió con razón que la ley presuntamente aclaratoria se había sancionado con un solo propósito: corregir una ley que se consideraba inconveniente. Concluyó entonces que la nueva ley era a la vez retroactiva e inválida. Valió su intento, por supuesto, pero le faltó un respaldo de los números. Con batalla concluyó el fugaz renacimiento del derecho penal liberal. Conclusión. Es bueno pasar de vista nuevamente a la idea que expuse aquí. El internacionalismo, mal entendido, ha resultado ser el enemigo del liberalismo en términos de respeto por los derechos y garantías constitucionales. No tendría necesariamente que haberlo sido, porque podría haberse confinado en sus pretensiones de castigo, pero no fue de hecho. De aquí que no podía revivirse el derecho penal liberal sin acotar el alcance del internacionalismo. Y esta es la tarea que se impuso a la Corte, en el caso Fontevecchia, convertido así en el más importante de los ejemplos de la Corte. Fontevecchia podía haber sido la bisagra. Después de este fallo, no era difícil predecir Muiña, salvo el impredecible voto de Lorenzetti. Pero nos alegramos por anticipado, porque la reacción popular resultó muy adversa al derecho penal liberal y, en consecuencia, al Estado de Derecho. Simón y Rivero, por ejemplo, despertaron una reacción que osciló entre la aprobación y la indiferencia, mientras que Muiña provocó el rechazo airado de la mayoría de la sociedad, la cual ciertamente ni es liberal ni valora el Estado de Derecho, y la mayoría de la Corte no resistió a esa presión. La Corte tenía la difícil tarea de defender los derechos y garantías de la Constitución frente a una población mayoritariamente hostil a ellos en muchos casos, pero eligió no hacerlo y puso fin a la vigencia del derecho penal liberal. Ojalá que pueda resucitar pronto. Muchas gracias. ¿Alguien quiere moderar la parte de preguntas? Sí, lo vas a hacer mejor que yo. Hay preguntas. Vamos a ver si hay preguntas. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerle? Levanten la mano y les hacemos llegar el micrófono. ¿Nadie se anima? Allá, aquí también. Ya te llevan. Isabel González Nieves. Buenas tardes, doctor. Quería preguntarle qué considera usted a qué se debe que se hayan abandonado los principios de la democracia. Los tribunales de justicia son una institución contramayoritaria. Los principios liberales son principios contramayoritarios. Los intereses de la mayoría de la población son defendidos en el Parlamento. Los intereses de la minoría son defendidos en las Cortes Supremas.
programa cedió a la presión mayoritaria y entonces olvidó su función central. La función central de la Corte es el respeto de los derechos de garantías individuales, aunque la mayoría de la población no esté de acuerdo. Es esa posición de debilidad lo que me parece a mí que genera el abandono de los principios de la libertad. Claro. Buenas tardes. Bueno, yo me voy a permitir, más que formularle una pregunta, doctor, le agradezco la exposición, pero tomando un poco las palabras del señor decano en cuanto a poder intercambiar opiniones. Yo respetuosamente me voy a permitir, humildemente, respetando su destacada trayectoria, discrepar con usted. Me parece que es un punto de vista válido, como todo punto de vista de ya en este ámbito de nuestras facultades, en el ámbito del intercambio de ideas, en los cuales sabemos que las resoluciones de la Corte Suprema, creo que no a todos nos gustan siempre todas las sentencias que dicta la Corte en sus distintas composiciones a lo largo de los tiempos, pero eso es derecho positivo. Lo que yo sí considero, humildemente, es que el derecho penal liberal, como usted lo señala, a mí cuando lo calificamos, más allá de la historia liberal, que muy bien nos ilustraba usted, todo calificativo siempre genera exclusiones también. Entonces, me parece que la evolución y la temática vinculada a los derechos humanos contra las peores atrocidades que ha atravesado la humanidad, léase los crímenes durante la Segunda Guerra Mundial, también de otros anteriores y posteriores, y la tragedia que fue lo que ocurrió en nuestro país, han permitido una evolución que no solo está atada al derecho positivo, sino creo que a valoraciones que obviamente de una postura liberal, ortodoxa y positivista, que yo respeto, pero no comparto, me parece que deja afuera y pone en crisis, creo, todo el sistema internacional de protección de los derechos humanos por las proyecciones que tiene. Entonces no me voy a extender más, le agradezco desde ya la exposición, agradezco a la facultad y al señor decano permitirnos intercambiar opiniones y quería señalar esto, no me voy a extender más ni con ánimo de debatir, pero sí de dejar sentada por lo menos una postura que creo que es una postura que es una postura mayoritaria. Y quiero agregar algo que usted recién me señalaba. La visión anglosajona contramayoritaria de los ámbitos judiciales en algunos aspectos puede ser valiosa, pero en otros aspectos puede ser funcional, por lo menos desde mi modesto punto de vista, para que no se respeten los derechos de la mayoría, derechos sociales y fundamentalmente derechos humanos. Muchísimas gracias. Se llevaron a cabo los juicios de Nuremberg, no había nada para respetar. No había constitución, no había ley, no había ningún marco normativo que impidiera a los aliados triunfadores en la guerra hacer lo que se les diera la gana. Podían no haber habido tribunales de Nuremberg. Si los aliados querían seleccionar 1000 jerarcas nazis y fusilarlos, seleccionaban a 1000 jerarcas nazis y los fusilaban. De todos modos, los tribunales de Nuremberg utilizaron, como dije, una legislación retroactiva, no respetaron ningún derecho adquirido. Un escritor judío que debió exilarse de Alemania en la época del nazismo, Emanuel Litvínov, describió la situación de los tribunales de Nuremberg con las siguientes palabras: para hombres como estos, el mundo suspendió sus leyes. Y esa es la mejor descripción. No había ninguna ley que limitara nada y les podían hacer lo que se les diera la gana. Eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora en Argentina. Estamos suspendiendo las leyes para estos hombres. No les estamos respetando los derechos y garantías constitucionales. Y esto es autoritario, porque la mayoría quiere que los castiguen, defender los derechos de la minoría en base a la Constitución Nacional. Esto es autoritario y se identifica al liberalismo con el autoritarismo, en este caso diciendo yo.
Constitución. Debo decirle que en algunos aspectos comparto, en otros no. Pero lo que yo quisiera hacer es una división en un aspecto muy importante que hace, tomando la natural importancia de la reforma de la Constitución de 1994, como usted lo dijo, incorporó a la jerarquía constitucional ciertos tratados, instrumentos internacionales de derechos humanos, que de alguna manera, pueden dar cuenta, pueden justificar la prohibición de ciertos beneficios en la ley penal, indultos, amnistías, estaciones de pena. Por lo tanto, yo hago una división entre aquellos sucesos ocurridos con anterioridad y con posterioridad a esa reforma, para evitar la aplicación retroactiva. Sobradamente ya expuso sobre ese tema y independientemente que no es la misma la situación que se le ha dado a la respuesta a los hechos anteriores a la reforma de la Constitución, porque algunos votos sí se apoyaron en la jerarquía constitucional de tratados internacionales de derechos humanos, pero otros lo han hecho en base al derecho de gente, que nuestra Constitución Nacional hizo data de 1853, particularmente ya en el pensamiento de Alberto, en el libro El crimen de la guerra. Pero lo quiero llevar a otra situación, pero que es bastante parecida, que surge del nuevo artículo 36 de la Constitución Nacional, en donde asimila de alguna manera los delitos contra el Estado que acarrean enriquecimiento y que de alguna manera tratan de dotarlo de ciertos componentes parecidos a la interrupción del orden democrático, que no lo dice de una manera tan clara, pero que señala que, por ejemplo, podrían ser también insusceptibles de culto, conmutación de penas, etc. Por lo tanto, lo quiero llevar a esa pregunta. ¿Qué opina usted de un hecho que eventualmente puede haber ocurrido después de la reforma de 1994, por lo tanto, la incorporación del artículo 36 en sucesos hacia el futuro? ¿Lo ve de la misma manera? No. La división, la entiendo, es la división que hace la Corte. La Corte dice, miren, voy a fallar de manera diferente a lo que fallé antes, a veces de modo asombroso. Por ejemplo, he declarado la constitucionalidad de la ley de obediencia civil. No, pero ahora no. Ahora voy a declarar que es constitucional la nulidad de la ley de obediencia civil. He declarado la inconstitucionalidad de los indultos. Ahora decir que no. Que los indultos eran inconstitucionales. ¿Por qué? Por los argumentos que usted acaba de exponer nuestra colectividad. Antes era una constitución distinta. Ese es el asunto. Antes tenía el 53, ahora tengo el 94. Mi punto es el siguiente. ¿Desde cuándo se consideran autorizados para aplicar retroactivamente la ley penal por la Constitución del 94? Esa parte no entiendo. La Constitución del 94 tiene cosas valiosas respecto a la influencia de los tratados para el futuro, no retroactivamente, porque la Constitución se ocupa de explicar que no puede alterar ninguna de las derechos que garantiza el individual establecido en la parte, cosa que es lo que la Corte ignora de manera absoluta. Si no, no tenemos la Constitución, habilitemos las leyes penales retroactivas. Es decir, ¿dónde están autorizadas a hacerlo así? ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo esto? Si en Bolivia no lo hicieron, ¿por qué lo hicieron en batalla? Esa parte no me queda. Porque estoy seguro que usted y yo coincidimos en una cosa. La ley aclaratoria es un borracho. No hay otra manera de definirla. Si la ley aclaratoria la tomamos en serio, los primeros legisladores no eran hispanohablantes. Lo confundieron traficantes de marihuana con delincuentes de lesa humanidad. No saben hablar castellano. Esa parte no lo puedo explicar. Pero gracias. Hola. Por acá. Una consulta, Martín, acá. A mí no me queda claro, para trabajar con la metáfora que usás, que hay una muerte del derecho penal liberal. En el sentido de que se trata específicamente de un tipo de casos que son crímenes de lesa humanidad. Uno puede pensar que las decisiones de la Corte lo que han hecho es exceptuar ese tipo de crímenes de la aplicación de los principios del derecho penal liberal, y en ese sentido uno podría pensar que no hay tal muerte. Y en este sentido la pregunta es, ¿qué hace tan grave para ese tipo de delitos
no se cumplan los principios del derecho penal liberal para que la metáfora funcione de que hay tal muerte. Gracias. Sí, es un buen punto. Uno podría decir, está también la interpretación de la ley de estupefacientes y de la Constitución de Arreola, la interpretación es liberal, la interpretación que se hace del artículo 19 es liberal. Bueno, pero prefiero usar la metáfora muerte para impresionar a los otros, así se asusta. Es una buena metáfora, me quedo con eso. Felicitaciones por la exposición. Como con todo, coincido en una inmensa mayoría que para sancionarlo, pero quería traerlo un poquitito antes del reinicio de los juicios, de la segunda generación de juicios en relación con este tema. Tiene que ver con la modificación en el año 84 del Código de Justicia Militar que permitió la habilitación de instancias civil por la Cámara y una modificación que se hizo al Código de Justicia Militar donde se había excluido el principio de evidencia de vida a los hechos atroces o aberrantes, virtud de una introducción que había introducido el senador Zapata en el debate del Senado. Esto, a mi modo de ver, se vio reflejado después en la causa 13, cuando la Corte toma el punto 30 y deja abierto de alguna forma la cuestión de lo que resuelve la causa 13 en relación con la reafirmación del fallo de las juntas, esta exclusión de los juicios de los aberrantes. De ahí el germen de lo que después puede haber retomado la jurisprudencia de la Corte en esta jurisprudencia que usted critica. Yo creo que la modificación propuesta por Zapata realmente causó problemas muy serios, porque fue una modificación realmente desastrosa y perjudicial. Si uno está pensando en obediencia de vida y el legislador le agrega, salvo para crímenes aberrantes, elimina la obediencia de vida, porque a los militares nadie iba a perseguirlos por fallas menores, nadie iba a perseguir a los militares porque se roban el auto. Entonces el asunto es que todos los delitos que se iban a imputar eran crímenes aberrantes. Eso obligó a dejar ese espacio abierto que permitió después la segunda ola de los juicios de lesa humanidad. Pero ese espacio abierto no es lo que provoca mi queja. Mi queja es la manera como se resolvió el espacio abierto. ¿Por qué le dejaron lugar de esa manera a ese espacio abierto? O podrían haber admitido el espacio abierto y continuar respetando los derechos y garantías constitucionales. Ese es mi punto. No digo, déjenlos, no sigan adelante. Lo que digo es, miren, si lo van a seguir, respeten las normativas constitucionales, lo cual implicaba, entre otras cosas, terminar con la mayoría de los juicios porque tienen que respetar los indultos, tienen que respetar la evidencia de vida, tienen que respetar la causa juzgada y tienen que respetar el non bis in idem. ¿Somos un Estado de Derecho, sí o no? ¿Nuestra Constitución liberal es o no lo es liberal en ese sentido? ¿Sí o no? Esto es lo que tenemos que realmente preguntarnos. ¿Queremos respetar el Estado de Derecho? ¿Queremos respetar las garantías constitucionales? ¿Sí o no? No me digan lo que quiere la mayoría, no me importa. Lo que quiere la mayoría está protegido por el Parlamento. Lo que me pregunto es por los derechos de las minorías. Las mayorías se pueden dar el lujo de ser autoritarias porque son mayorías. Las minorías necesitan que alguien las proteja. Las debería proteger la Corte. Las está protegiendo la Corte. Ese es el punto. Muchas gracias, Martín. Coincido absolutamente en todo lo que dijiste, pero me gustaría hacerte una pregunta sobre todo en lo que es la evolución de los casos de la lesa humanidad. Porque si uno toma a Arancibia Clavel, no es lo mismo el argumento de Arancibia Clavel que los argumentos posteriores. Arancibia Clavel toma la idea de la costumbre internacional, y eso querría profundizar un poquito. Porque dice, en definitiva, acá no hay prescripción, porque el Tratado de Roma, vigente desde el 70 y pico, ¿no?, es el que ya define el delito por el cual Arancibia pretendía la prescripción. Y la Corte dice, no, acá hay una costumbre internacional que es fuente de derecho. Entonces, la pregunta que te hago, Martín, es, ¿esto no puede considerarse un
instrumento del derecho penal liberal, esta costumbre internacional, esta tortura, digamos, el Tratado de Roma, considerando la tortura como una pena, como un delito de característica imprescriptible? No la reforma como la Corte el propio recibe, porque no se trata solamente de haber aceptado la imprescriptibilidad, es que lo hicieron de oficio, ni siquiera el fiscal pretendía semejante cosa. La Corte, de oficio, dijo, rechacemos la defensa de la prescripción, de que nadie lo ha votado, porque estos delitos son imprescriptibles. Y lo que recordó Venucio, y esto es lo que me parece valioso, y esto es lo que me parece disvalioso entonces de la solución de la Corte, es lo siguiente. Venucio dijo, la Corte, de oficio, lo que puede hacer es declarar prescripto un delito, aunque nadie haya invocado la prescripción. Esa es obligación nuestra, porque tenemos un problema y tenemos que proteger en este caso los derechos de los acusados. Pero lo que no puede hacer es lo contrario, no puede de oficio declarar que algo es imprescriptible cuando nadie lo sostiene. Y esto realmente es antiliberal. Me parece que ya lo hemos escuchado espléndidamente al doctor Farrer. ¿Hay otra pregunta? La última. Sí. Gracias. Felicitaciones a Ricardo por habernos convocado a esto que, como él dice, nos pone en comunicación directa. Felicitaciones al exponente brillante, a mi modo. Dos o tres reflexiones. ¿Es la Corte Suprema solo un órgano jurídico o también es político? Hace poco nos sorprendimos con otra corte muy famosa, que es la de Estados Unidos, con el fallo del amor. Había una vieja frase de un jurista francés donde el jurista se adapta a la sociedad o la sociedad preside del jurista. Y yo me pregunto, si este cuestionamiento a lo que usted llama el derecho penal liberal no es en realidad una adaptación justa o injusta a lo que la sociedad reclama en determinado momento y el órgano jurídico y también político debe hacer. Yo sé que quedan lastimadas las minorías, pero son las minorías las que tienen que recurrir a la Corte para que la Corte se aparte de lo que la sociedad está reclamando. ¿Es este el debate? ¿Es solamente jurídico o también es político? Esta es la reflexión. Sí, es una pregunta muy buena, gracias. Yo creo que la solución del caso de Batalla fue netamente política, tiene toda la razón, por supuesto, tiene absoluta razón. Total, ya que lo dijo usted primero, puedo adherir yo sin ningún tipo de escrúpulo. Sí, política. ¿Quién puede aceptar la ley declaratoria del Parlamento si no por razones políticas? No hay otra razón para aceptarla. Ahora, las minorías son las que recurren a los tribunales porque son las que no pueden recurrir a los parlamentos. ¿Y cómo estaba protegida la mayoría de este caso? La mayoría está protegida por el Parlamento que, por ejemplo, anuló la ley de 16 anuló el indulto, todo eso que es lo que quería la mayoría. Ya lo hizo el Parlamento. Ahora, la minoría no puede recurrir al Parlamento. El Parlamento ya dijo que no. El Parlamento obra políticamente. Está bien. El Parlamento quiere conservar votos. Está bien. En un procedimiento democrático, esa es la tarea del Parlamento. Argentina es una democracia, ya lo sé, pero es una democracia liberal. Si fuera una democracia secas y viviéramos a expensas de la mayoría, sería una pesadilla. Los constituyentes del 53 en adelante nos concedieron declaraciones de derechos y garantías para que no viviéramos con una pesadilla. Y entonces, ¿a quién están protegiendo? A las minorías. ¿Y a quién tiene que recurrir? A la Corte. ¿Encontraron las mayorías respuesta en el Parlamento? Sí. ¿Encontraron las minorías respuesta en la Corte? No. Una última pregunta. Hola, acá Carlos. Bueno, muchas gracias, profesor, por la exposición, la claridad y la buena voluntad para el diálogo. No
técnico sobre los fallos y las sentencias. Pero podemos hablar un poco de derecho tributario también. Pero por eso que yo he solo dos observaciones, una conceptual, jurídica y otra más política existencial. La jurídica conceptual, usted dijo, es cierto, el lenguaje liberal está en la Constitución, pero en la Constitución hay muchos lenguajes y no es la única tradición que está. Como dijo recién, está la tradición democrática, que no necesariamente coincide con la tradición liberal, pero hay todo un vocabulario que viene de otros lugares. Nuestra Constitución habla del derecho a la vivienda, de la justicia social, del desarrollo humano. Entonces, hay un pluralismo en la Constitución donde lo liberal es una parte, pero no es el único lenguaje, ni es la única filosofía política que está encarnada en la Constitución. Y luego un comentario más político y existencial. Creo yo, muy modestamente, que la experiencia que hicimos todos como sociedad argentina, desde, para poner un momento uno simbólico, la primera marcha de las madres de Plaza de Mayo durante la dictadura militar, cuando hablar era imposible, ¿no? Muy difícil. Entonces, en ese momento no solamente estas mujeres hablaron, sino que expusieron su propio cuerpo en la plaza pública, heroicamente, exponiéndose al martirio, digamos, porque era la lógica respuesta que era la expectativa. Pasando luego por lo que hizo Alfonsín, lo que hizo Néstor, hasta los juicios que ahora están transcurriendo, y todo lo que hizo la sociedad argentina entre medio, con sus movilizaciones, sus debates sobre los derechos humanos, creo que esa es la experiencia cultural, existencial, política y humana más importante que tenemos nosotros como comunidad. Entonces, no sé si esa experiencia es liberal o no es liberal, pero creo que si tenemos nuestra democracia tal como la tenemos, con nuestras limitaciones, nuestros problemas, pero si no hubiese sido por toda esa experiencia de lucha y compromiso con los derechos humanos, creo yo muy modestamente que evidentemente estaríamos muchísimo peor que lo que estamos ahora. Nada más y muchas gracias. Gracias, Horacio. Es un mensaje optimista. A mí me cuesta imaginar que podamos estar muchísimo peor de lo que estamos ahora, pero no lo puedes hacerlo. Así que te felicito por tu imaginación, tu rica y fructífera imaginación. Déjame que me aporte dos cosas nada más. Yo creo que todos los derechos que vos enumeraste se pueden reconstruir como derechos liberales. Porque, por ejemplo, tomando el caso tuyo, correctamente aportado, vivienda digna. Bueno, son los derechos liberales del siglo XX. Si vos mirás, por ejemplo, los derechos negativos del artículo 14, son liberales del siglo XIX. Si vos mirás los derechos positivos del artículo 14 bis, que mencionamos, son derechos liberales del siglo XX. El liberalismo reconstruye las dos cosas. No quiere decir que sea la única reconstrucción posible, pero digo que todos esos derechos pueden reconstruirse como derechos liberales. Pero lo que estaríamos de acuerdo con el contenido y disentiríamos en cuanto al sustento de ese contenido. Gracias. Por una presentación tan clara, tan completa y provocadora, que permitió el debate que se dio después, que sin duda enriquece su presentación y lo que hemos podido compartir. Muchísimas gracias.